Depresión postmundial, porque hay quienes sí sufren de depresiones post-eventos. ¿Ya? Pero es que a mí me pasó, pues no es que depresión, pero sí como que lo desparcha uno los días. Antes eran 3 partidos al día. Sí. Luego pasamos a 2. Luego a 1 y luego a nada. Es como. De hecho, cuando pasamos a 1, que era cuartos de sí, final, uno se quedaba como que era 1 y 1, y hubo ese día de 2 partidos, ese día fue como, wow, volvimos. Y luego 1, y luego espere para el tercero y cuarto, y luego espere. Bueno, como que ya el día se giraba en torno de los partidos. Total. Entonces, pues nuestro monólogo de hoy dice depresión postmundial o cómo volver a la vida real después de un mes usando el fútbol como excusa para no madurar. Es que de verdad, el mundial se vuelve excusa. Ya el mundial se vuelve una excusa perfecta, bella. El mundial no se acaba cuando levantan la copa. Eso es mentira. El mundial se acaba al otro día. Cuando uno prende el televisor con la misma fe con la que abre la nevera a las 3 de la mañana y no hay nada. Nada de himnos, nada de banderas, nada de un arquero de un país que hace 15 días no sabíamos ubicar y ahora defendemos como si fuera su primo. Oh my. Nada de ese partido raro que uno juró que no iba a ver, pero terminó viendo completo, opinando con autoridad y diciendo, ese técnico se equivocó tarde. ¿Tarde de qué? Si hace un mes usted pensaba que Costa de Marfil era una canción de Carlos Vives. Oh my. Pero eso hace el mundial, le da a uno vida paralela. Durante 30 o 40 días, cualquier partido sirve para justificar la existencia. Marruecos contra Canadá, Noruega contra Costa de Marfil, Suiza contra Argelia. Partidos que en abril sería una amenaza para dormir, pero en el mundial se vuelven patrimonio emocional. Y entonces llega el día después. Uno busca el partido de las 10, no hay. El de la 1 tampoco, el de las 4 menos. Solo queda la vida real, parada ahí en la sala con cara de jefe de cartera. Bueno, ya terminó la bobadita, hablemos de responsabilidades. Qué falta de respeto. Wow. Y ahorita es como que antes todo, las noticias, todo giraba en torno al mundial, al fútbol, a los jugadores, a los países que estaban participando, yo qué sé, al diseño de los uniformes, al público que estuvo en tal lugar, bueno, todo, pero en todo, a las celebridades que vinieron, a las celebridades que nunca pensaba ver un partido de fútbol. Y ahora es como, yo creo que es como, vamos a volver a hablar de política. Sí, bueno, a ver qué pasa mañana. Pereza. Porque durante un mes el mundial organiza la vida mejor que cualquier agenda. Uno no dice hoy tengo reunión, uno dice hoy hay partido. Y todo lo demás se acomoda. El almuerzo se vuelve negociable, la llamada incómoda se posterga, el trabajo se hace en los entretiempos, que es cuando el ser humano alcanza su punto máximo de productividad mediocre. Absolutamente. Uno responde correos con medio ojo en la pantalla, asiente en reuniones sin saber qué están diciendo, y si alguien pregunta ¿me estás escuchando? Uno dice sí, claro, pero por dentro está pensando ese lateral derecho de Japón está dejando mucho la espalda. El mundial convierte gente normal en analistas tácticos de cocina. El mismo tipo que no sabe dónde está el recibo de la luz te explica por qué Marruecos necesita cerrar mejor el segundo palo. Y uno lo escucha, porque un mundial todos estamos enfermos, pero con permiso. Oh my. Por eso el vacío pega tan duro. No es solo que se acaben los partidos, es que se acaba la excusa. Ya no puedes desaparecer 2 horas diciendo es que juega Croacia. Ya no puedes mirar el celular cada 5 minutos porque estoy siguiendo el otro resultado. Ya no puedes cancelar un plan con la frase más respetada de la civilización moderna. Parce, hay mundial. Wow. Se acabó la licencia. Vuelve el calendario normal. Lunes, martes, miércoles, reunión, trancón, recibo, mercado. Gente diciendo tenemos que hablar. No señor. Yo vengo de ver a un país entero llorar porque un defensa central cabeció mal o porque no la metió. No estoy emocionalmente disponible para hablar de nada que no tenga fase de grupos. Y el campeón es el único que no entiende ese duelo. El campeón no tiene depresión postmundial, tiene intoxicación de felicidad. Oh my. Si gana Argentina, el argentino no vuelve a la vida, vuelve a evangelizar. Te habla del título en la panadería, en el ascensor, en el chat del edificio, en una cita médica. El doctor le dice respire profundo y él responde así respiramos antes del penal. Ay, por mí que esa final lo hubieran perdido ambos equipos. Bueno, si gana España, el español tampoco celebra normal. El español te da un TED Talk sobre pausa, posesión, cantera, estructura, interiores, amplitud y superioridad posicional. Uno solo preguntó, ¿quiere un café? Y ya tiene encima una clase de 40 minutos sobre cómo se interpreta el espacio entre líneas. El hincha campeón cree que el mundo quedó contratado para escuchar su felicidad. No celebra, hace servicio al cliente de la copa. Luego aparece el subcampeón. Ese es otro ecosistema. El subcampeón no pierde finales, al subcampeón se las quitan. Puede haber perdido
perdió claramente, pero él tiene una jugada en el minuto 23 que explica todo. Una mano, un roce, una mirada, una sombra bueno, sospechosa. si nos vamos a hablar de eso. Un balón que picó distinto porque el césped estaba emocionalmente inclinado. El subcampeón vive en el bar mental. Pausa videos, amplía imágenes, busca hilos, consulta ex árbitros, dice, mira la rodilla. No, eso parece una ecografía de tobillo, no una prueba judicial. Pero él insiste, porque aceptar que el otro ganó es mucho más difícil que inventar una conspiración con 11 capturas borrosas o decir que esas elecciones fue un fraude. El subcampeón no tiene duelo, tiene expediente. Después están los eliminados tempranos, los de octavos. Ahí Colombia tiene oficina propia, cafetera y silla ergonómica. Wow. El eliminado en octavos no llora de una. Primero entra en modo trámite, saca el formulario nacional, competimos. Nos faltó poquito, hay proceso. Poquito. Esto sirve para crecer. Nos hicieron soñar. Gracias muchachos, gracias guerreros. Y uno ya no sabe si está viendo una eliminación o una rueda de prensa de recursos humanos. ¿Cómo es que la frase esta que te encanta? Es ¿Cuál? una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora. Colombia perdió con Suiza por penales y el país activó el protocolo conocido. Silencio, abrazo, frase noble, música triste, promesa de volver más fuertes. Lo tremendo es que ya lo hacemos muy bien, demasiado bien. Tenemos una elegancia peligrosa para despedirnos. Caemos pero con buen encuadre. Nos eliminan pero con una frase bonita. Y eso también cansa, porque uno no quiere otra salida digna. Uno quiere quedarse, así sea mal vestido, sudado, despeinado, pero quedarse. Una de las cosas que me jode, y lo vi aquí en Cali, es 4 jugadores que vinieron y los Yo te iba a decir eso, por lo menos no hubo como una bienvenida general. Pero eso de que condecoren un güey y que ganaron, ¿qué hicieron? Eso no ganaron absolutamente nada, o sea, no llegaron a ningún lado, eso fue un fracaso total. E invitarlos allá a cualquier lugar a que no, es que le vamos a hacer un o reconocimiento, darle una medallita, una banderita. Por eso lo que decía Fabián Vargas era cierto, que en Argentina desde el segundo para abajo todos se sienten perdedores. Y desde chiquito le enseñan a uno eso. Y sufren con perder, allá todos quieren ganar. Se vio en el Mundial Argentina cómo jugaba. En cambio que aquí, mientras sigan condecorando a perdedores que no le ganaron a nadie, vamos a estar jodidos. Bueno, también están los que no eran hinchas de nadie. Esos son los más chistosos porque entraron sobrados. No, yo el Mundial lo veo por ambiente. Yo no soy tan futbolero. Yo solo veo finales. Mentira. A la tercera semana estaban diciendo ese doble 5 de Bélgica no da salida limpia. Mi mamá que me escribía todos los partidos y me decía, hija, ¿estás viendo eso? ¿Estás viendo lo que está pasando? O mi amiga Mariana, ¿vos sí viste lo que pasó en ese partido? Pero ¿cómo van a meter un gol así? Y yo es como, ¿has visto tal jugador? Y yo, perdón. Claro, hace 15 días usted pensaba que doble 5 era promoción de empanadas. Oh my. El Mundial tiene esa capacidad humillante. Te agarra sin permiso. Uno empieza viendo por acompañar, después pregunta a qué hora juega Japón. Luego se aprende el nombre de un arquero suizo y cuando menos piensa está bravo porque un técnico de Ghana no hizo el cambio en el 68. El neutral cree que no tiene equipo, pero sí tiene algo peor, opinión sin responsabilidad. Y cuando se acaba el Mundial queda abandonado. El hincha vuelve a su club, el campeón vuelve a su ego, el eliminado vuelve a su trauma, pero el neutral queda mirando al techo sin patria emocional, como perro que se subió a un carro y no sabe dónde lo dejaron. Está también el amargado anticampeón. Ese no sigue selecciones, sigue motivos para quejarse. Si gana Argentina, obvio, está arreglado. Si gana España, fútbol frío, sin alma. Si gana Francia, eso es puro físico. Si gana Inglaterra, listo, murió el deporte. Si gana cualquiera, el nivel fue bajísimo. Ese man no celebra el Mundial, lo audita, ve la final con cara de contador revisando facturas. No disfruta goles, busca inconsistencias, no dice qué jugada, dice, eso en el 98 no pasaba. Su selección favorita es el resentimiento y cuando termina el torneo queda triste, pero no porque se acabó el fútbol, queda triste porque se acabó el enemigo. Hay gente que no sabe qué hacer con la paz. Wow. Luego viene una especie muy de esta época, el experto en redes. El que durante un mes se vuelve técnico, psicólogo, preparador físico, árbitro, analista de datos, nutricionista y especialista en vestuario. Todo desde el sofá, con una camiseta vieja y una gaseosa tibia. Ese tipo dice, yo a ese jugador lo veía raro desde el himno. Claro, doctor. Diagnóstico emocional por televisión. Dice, ese camarino estaba roto. ¿Usted cómo sabe? ¿Estaba metido en el termo? Pero durante el Mundial todos hablamos así, con autoridad falsa, con seguridad ilegal, con esa confianza que solo da no tener que demostrar nada. Y cuando se acaba el torneo, esa gente pierde escenario. Ya no puede decir, el problema fue la presión alta, ahora tiene que volver a decir, buenos días, adjunto el archivo. A mí lo que me gustaba del Mundial, de verdad, eran las redes sociales. Sí, bueno. Seguir el Mundial en redes. X estuvo genial.
También queda el viudo de la polla. Ese merece una línea de atención nacional. Durante un mes vivió con propósito. Tenía tabla, tenía ranking, tenía cálculos, tenía enemigos, tenía reclamos. Tenía una razón para ver Ecuador contra México como si fuera una final judicial. Decía cosas imposibles. Necesito que gana, pero que el gol lo haga un defensa y que el MVP no sea el arquero, porque ahí me pasa Carolina. Eso no es fútbol, eso es Excel con taquicardia. El viudo de la polla no sufre porque terminó el mundial. Sufre porque terminó su identidad. Ya no es el que va de quinto, ya no es el que puede remontar, ya no es el que si acierta el marcador exacto se mete en premios. Ahora vuelve a ser Mauricio de sistemas, Marcela de contabilidad, Andrés de contenidos, gente normal. ¡Qué tragedia! Oh my. Y después está el regreso al fútbol normal y el de aquí, que es buenísimo. Eso también pega, porque uno viene de himnos, banderas, estadios llenos, cámaras, 45 cámaras en un partido, enfocando niños llorando, narradores al borde de una lesión de garganta, y de pronto le ponen un partido de la Liga Colombiana un martes a las 8, 3 tiros al arco, un empate sin alma, un comentarista diciendo, interesante el trabajo sin balón. Una cancha de potrero. No, señor. Yo vengo de un mes donde un saque de esquina parecía una profecía. No me puede pedir que me emocione con un 0-0 de fecha 3, donde el momento más peligroso fue un centro pasado. De ojos de Mojica. El cuerpo no baja tan rápido. Eso es como salir de una boda en Cartagena y que al otro día te inviten a una reunión de copropietarios. La de aquí. ¡Ay, Dios! Uno no está listo. La casa también cambia. Durante el mundial la sala tiene sentido, el sofá es tribuna, la mesa es puesto de análisis, la cocina es zona mixta, la nevera es patrocinador oficial de la ansiedad. Todo el mundo entra y pregunta cómo van. Nadie saluda, nadie dice buenas tardes, solo cómo van. Porque en mundial el marcador reemplaza la cortesía. Pero al otro día se acaba. La sala vuelve a ser sala, la mesa vuelve a tener recibos, la nevera vuelve a tener cosas tristes y uno queda mirando el control remoto como si fuera un recuerdo de una relación que terminó mal. Todavía sirve, pero ya no te lleva a donde querías. Y claro, queda el silencio, ese silencio raro después, porque durante el mundial siempre había algo, un gol, una lesión, un eliminado inesperado, un país celebrando como si hubiera pagado toda la deuda externa, un técnico llorando, un jugador volviéndose famoso por 3 días, un meme, una pelea, un penal, un narrador diciendo una frase que nadie pidió pero todos repiten, y después nada. Los estadios se apagan, los periodistas recogen cables, los hinchas vuelven a la oficina, las banderas se guardan, los bares vuelven a poner música genérica y la gente intenta recordar que hacía antes de organizar su día alrededor de un partido de la 1 de la tarde. Ese vacío no es pequeño, es el hueco que deja una rutina absurda que, sin darnos cuenta, nos estaba sosteniendo. Wow. Porque el mundial no es solo fútbol, es una excusa colectiva para juntarse, para gritar, para odiar al mismo árbitro, para hablar con alguien que normalmente uno evitaría en el ascensor, para abrazar desconocidos, para fingir que entendemos el reglamento, para sufrir por países que no nos deben nada, para tener un tema que no sea política, por ejemplo, recibos, trabajo o la vida adulta haciendo ruido. Durante un mes, el mundo se organiza alrededor de una pelota. Eso es ridículo, pero también es hermoso. El problema es que después la pelota se detiene y el mundo vuelve a estar desordenado como antes, pero con más nostalgia por 4 años más. Hay que esperar. Por eso la depresión postmundial tiene tantas versiones. El campeón queda insoportable, el subcampeón queda investigando, el eliminado queda filosófico, el neutral queda huérfano, el amargado queda sin villano, el experto de sofá queda desempleado emocionalmente, el viudo de la polla queda sin Excel que le dé sentido a la vida y el resto quedamos ahí haciendo zapping como quien busca una señal de Dios. Pero Dios también está cansado, vio todos los partidos. Además porque todo el mundo le pidió, Dios, que por favor ganemos hoy semana y a quién le ayudo. Y bueno, entonces sí, la depresión postmundial existe, pero no como diagnóstico médico, como guayabo, como resaca emocional, como ese vacío horrible de haber vivido un mes en modo torneo y tener que volver a modo personal funcional. Se siente cuando ya no hay partido para acompañar al almuerzo, cuando nadie pregunta cómo van, cuando el chat deja de mandar memes, cuando el calendario no tiene cruces, cuando la tabla de posiciones ya no salva una tarde, cuando el campeón sigue hablando, cuando el perdedor sigue llorando, cuando el amargado sigue explicando por qué todos estamos equivocados y cuando uno prende el televisor esperando encontrar, aunque sea un Uzbekistán contra Panamá, pero solo encuentra vida real. La vida real, ese rival frío, pesado, sin himno, sin VAR, sin descuentos, sin penales, sin posibilidades de remontada, y ahí uno entiende lo más duro. El mundial se acaba, la normalidad vuelve y la normalidad, mi amor, siempre gana por goleada. Wow. Bueno, así es. Se acabó el mundial. A mí me gustó. Me gustó el mundial diferente. Yo creo que hay un antes y después. Yo creo que Estados Unidos sobre todo, dejó la vara muy alta para el próximo, ¿no?
Sí, bastante. O sea, dejó la vara muy alta para el próximo mundial, pero Pero bueno. en temas de organización y logística. Sí, total. No, total. Además que Estados Unidos era como que no tuvo que... o sea, No. España, como Portugal y Marruecos... Están construyendo Lo que estadios. tienen que meterle en plata para que ese mundial se pueda hacer, mientras que Estados Unidos lo tenía todo, es como que aquí. Sí, lo único que pulpita. les tocó hacer fue tapar logos y ya. Bueno. Y ahora volvemos a la normalidad. Ya este programa no va a volver a hablar del mundial ni de fútbol. Y volvemos a la realidad. Y entonces, como siempre, tenemos celebraciones. Y esa semana se celebran cosas muy importantes.